Hace unas horas, Alejandro Mayorkas dio por terminado el título 42. ¿Qué pasa? Ocurre un día frenético en la frontera norte de México y Estados Unidos. Ante el fin del título 42 y la implementación de nuevas y más duras medidas migratorias, al mismo tiempo que se espera la llegada de unas 15,000 personas diariamente tratando de cruzar la frontera. El gobierno de los Estados Unidos no dará más de 1,000 citas diarias para quienes buscan asilo, y todos los que sean detenidos sin papeles tendrán automáticamente cerrada la entrada a la Unión Americana por 5 años. En este sentido, al mismo tiempo que crece el flujo migratorio, aumenta la presencia militar y policial en ambos lados de la frontera. Estados Unidos ha movilizado reservistas del ejército, equipo militar y a miles de elementos de la patrulla fronteriza. Se asegura que el presidente López Obrador ha ordenado movilizar hasta 25,000 elementos de la Guardia Nacional. No es una cifra oficial. Todos estos irán hacia la frontera norte y en la frontera sur. Se muere el título 42. En unos minutos, la deportación de migrantes por esta vía quedará atrás para dar paso a medidas más estrictas bajo el título 8. Esto ha provocado que miles de migrantes lleguen a la frontera sur de Estados Unidos para buscar ingresar al llamado sueño americano. Entre ellos está una familia venezolana que viajó directo de Chiapas hacia la frontera de Tamaulipas. Hace un mes y medio nació su bebé, con quien se atrevieron a cruzar el Río Grande hacia Texas. Me le está pegando mucho el sol. Cigarro. Otros 300 migrantes centroamericanos, entre ellos menores de edad, llegaron caminando a Piedras Negras para intentar cruzar hacia Eagle Pass. El contingente, que procede principalmente de Honduras, El Salvador, asegura que ha vivido acoso y robos. Y la puerta 40 de la frontera de Ciudad Juárez, Chihuahua, y El Paso, Texas, fue clausurada. La patrulla fronteriza recibió a los últimos 400 migrantes. Ante este panorama, el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, habló de las consecuencias para los migrantes al llegar a la medianoche. Here is what that means. If anyone arrives at our southern border after midnight tonight, they will be presumed ineligible for asylum and subject to steeper consequences for unlawful entry. Y habló sobre la posición del gobierno de México en la frontera a partir de este 12 de mayo. This includes Mexico announcing for the first time ever that they will accept the returns under Title VIII authorities of nationals of Cuba, Haiti, Nicaragua, and Venezuela, so that we can continue the parole processes that have been so successful in reducing migration from those countries. Desde el próximo viernes, los migrantes que sean atrapados podrán ser deportados y excluidos de Estados Unidos durante 5 años si no califican para el asilo. Y para solicitar una cita a través de la aplicación habrá modificaciones. Entre ellas, se dará más tiempo a los migrantes para el registro y por día se aceptarán a 1,000 candidatos, lo que muchos aseguran es insuficiente. Los republicanos de la Cámara de Representantes aprobaron un proyecto de ley sobre seguridad fronteriza en Estados Unidos. La medida aumentaría el financiamiento de los agentes fronterizos y apoyará la construcción del muro. La administración de Biden criticó el proyecto y señaló que podría empeorar la situación, mientras que el presidente amenazó con vetarlo en caso de que el Senado de mayoría demócrata lo apruebe. Pero Biden ya envió 1,500 soldados a la frontera. La mayoría realizará labores de vigilancia y detección que se lleva a cabo desde camiones estacionados a lo largo de la frontera para reemplazar a los agentes fronterizos. Y esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que México también enviará más elementos de la Guardia Nacional para reforzar la frontera con Estados Unidos. Por su parte, el Papa Francisco pidió respeto por la dignidad de los migrantes y exhortó a los países a administrar del mejor modo. Aquí no se termina de comprender, y cuando uno ve estas imágenes, eso es evidente, que estamos ante un terrible drama humanitario. Desde ese punto de vista hay que analizarlo. Y cuando uno ve lo que se está haciendo a los dos lados de la frontera, en Estados Unidos y también en México, lo que uno ve es que solo se habla del envío de fuerzas de seguridad. Eso no es una estrategia migratoria. No tenemos una estrategia migratoria, ni tampoco la tienen con claridad en Estados Unidos. No solamente no tenemos una estrategia migratoria,
No tenemos recursos, ni federales, ni estatales, ni municipales para atender esta tragedia humanitaria. Vamos a detenernos un minuto en ese punto. Llegarán, se estima, unos 15,000 personas diarias. Van a ser deportadas por lo menos otras 14,000 personas diarias, probablemente más. ¿Qué es lo que se va a hacer con todas esas personas? ¿Dónde van a dormir? ¿Dónde van a comer? ¿Dónde van a ser resguardadas? No tenemos todo eso. Cuando uno ve estas imágenes terribles, termina viendo a la gente que queda en el desierto, en las calles. Se está generando una situación terrible en todos los puntos fronterizos, en el norte y en el sur, por donde llegan y por donde intentan irse. Y no hay cómo atenderlo. Yo recuerdo cuando comenzaba a reportear, eran mis primeros trabajos como reportero, que fui a ver a los refugiados guatemaltecos que estaban en nuestra frontera sur, ahí en la frontera entre Guatemala y Chiapas. Eran miles también y venían huyendo de la guerra civil y de la represión de los caiviles, de los militares guatemaltecos, y se refugiaban en México. Por supuesto que no había ni la más mínima comodidad, pero tenían, aunque sea carpas donde dormir, se les daba comida, se les daba refugio, que esa es la palabra. Y tenemos como país una historia de refugio y de asilo excepcional. La estamos olvidando. No hay infraestructura. Se cerraron 33 centros luego de la tragedia de Juárez, y qué bueno que se cerraron, porque no tienen las condiciones. Pero ¿dónde va a ir esa gente? En el pasado, como decíamos, tuvimos experiencias muy positivas. Hay otro tipo de experiencias, por ejemplo, la que tiene Turquía con la Unión Europea como tercer país seguro, que tampoco es ni remotamente una situación ideal, pero por lo menos hay medidas de contención para la gente. Tienen un lugar donde dormir, un lugar donde comer, donde ir al baño. Eso no está ocurriendo en la frontera, o por lo menos no ocurre para la enorme mayoría de las personas que ahí llegan. El riesgo de colapso de las comunidades fronterizas es una realidad, y no solamente del colapso que puedan tener las comunidades fronterizas por la falta de recursos y demás, porque el gobierno federal no les da un peso extra a ninguno de los municipios donde están llegando los migrantes, ni un peso extra. El problema es que la gente, más temprano o más tarde, también se va a hartar. ¿Por qué? Porque tienen toda la razón del mundo en hacerlo. No pueden sostener, la gente no puede sostener el peso social que implica la llegada de tantos migrantes. Y si no hay una intervención del gobierno federal, no solamente para mandar Guardia Nacional, sino para tener la infraestructura y los recursos que se necesitan para sostener esta situación, vamos a tener un ambiente caótico y el peligro de un colapso en la frontera norte y en la frontera sur. Bueno, sin duda, y mientras que el tema del fentanilo, ahí los titulares de la DEA y del FBI volvieron a comparecer ante el Senado de los Estados Unidos. En su intervención, Anne Milgram, que es la directora de la DEA, fue cuestionada por las acciones que realiza y la cooperación con México. Hubo una intervención que la verdad fue muy lamentable y sonó muchísimo, que fue la del senador republicano por Luisiana, John L. Kennedy, quien hizo comentarios irresponsables, sesgados y poco documentados, comentarios muy duros contra México. Y escuche usted los comentarios que hizo el senador Kennedy y cómo le correspondió y le dijo Marcelo Ebrard. Without the people of America, Mexico, figuratively speaking, would be eating cat food out of a can and living in a tent behind an outback. Yo lo que le diría es que es una persona no grata en México. Nosotros no nos rebajamos ese nivel. Nosotros respetamos a los Estados Unidos. Somos dos países aliados. A mí se me hace un señor ignorante, racista. Le debería dar vergüenza ser senador. Bueno, este idiota, este señor Kennedy, no tiene nada que ver
creo que tiene alguna relación muy lejana, muy lejana con los Kennedy, por lo menos él dice, pero no tiene nada que ver con los Kennedy, no tiene nada que ver con la política de los Kennedy, y lo que dijo fue una cantidad de barbaridades, fue mucho más largo que esto, una cantidad de barbaridades inaceptables que por lo menos, bueno, tuvieron una respuesta ahí del canciller Ebrard. En otros temas, y esto también es muy delicado y tiene relación también con lo que ocurre con Estados Unidos, agricultores de Sinaloa intensifican los bloqueos en plantas de Pemex, exigen al gobierno federal tener un precio de garantía para sus cosechas. Por lo pronto ya se reporta el desabasto de gasolina en la región y esto tiene relación también con todo el tema de la compra de productos en Estados Unidos, si se va a cancelar o no, de la producción con, como le dicen, transgénicos, que sin que sean transgénicos. Es un desastre lo que está ocurriendo en una de las zonas productoras de cereales más ricas de nuestro país. Aquí está la gente que trabaja, aquí está la gente que produce, aquí está la gente en la que descansa la responsabilidad de la alimentación del pueblo de México. Son agricultores de Sinaloa que llegaron a las instalaciones de Pemex en Culiacán para bloquear los accesos. Desde hace 3 días lo hacen en la planta de Topolobampo, municipio de Ahome, y ahora extendieron sus protestas a Guamúchil y Culiacán. No permiten la salida de pipas con gasolina. Seguridad Pública Estatal indicó que ya hay gasolineras sin combustible. Los agricultores originarios de municipios como Navolato, Salvador Alvarado, Guasave y Sinaloa exigen a las autoridades que establezca un precio de 7,000 pesos por cada tonelada de maíz y 8,000 pesos por la compra de cada tonelada de trigo. El presidente de Campesinos Unidos de Sinaloa, Baltasar Valdeza, dijo que cuentan con el apoyo de agricultores de distintas regiones y de la Confederación de Asociaciones Agrícolas de Sinaloa, además de agricultores de Sonora. Fue en la vía Los Mochis Topolobampo, donde policías y elementos de la Guardia Nacional implementaron retenes para tratar de impedir el paso a vehículos de agricultores sonorenses que viajaron para apoyar el plantón. Que sigan en las gestiones y presionando y tumbando esa pared que está en la Ciudad de México, el cual no nos quiere dar lo que nos merecemos. Y desde aquí le anunciamos que el estado de Sonora va a empezar con las movilizaciones también. Por lo pronto, las autoridades estatales confirmaron una reunión para el lunes con el secretario de Gobernación para tratar este tema y aseguró que no se va a llevar a cabo un operativo de desalojo para quitar a los agricultores inconformes. Hay que ponerle un nombre, un rostro. Y que vienen todas las demandas internacionales. Una ciudad tan complicada como es la Ciudad de México. Ya llegamos a Aguililla, esta ciudad, la entrada a la Tierra Caliente. Y esta mañana tuvimos en la Ciudad de México un nuevo sismo con epicentro en la alcaldía Magdalena Contreras, igual que ayer, con una magnitud de 2.2, el de ayer en la noche fue de 3 grados. Y hace una hora otro de 1.4. Afortunadamente, y como ayer, no hay consecuencias de estos sismos y en realidad han ocurrido, nada más que no se sienten, muchísimos microsismos en las últimas horas en la misma zona. Lo mismo que otros poco más de 4 grados estos sismos, pero estos se dieron en las costas de Chiapas, de Veracruz, Michoacán y San Luis Potosí. Celia, interrumpimos esta transmisión, está temblando en la Ciudad de México. Esta noche a las 10:20 de la noche se registró un sismo que se acaba de actualizar su intensidad. Fue de 3 grados, fue en la Magdalena Contreras.
gente que se pregunta si se mueve el candelabro de 80 kilos de mi casa, ¿no? Sí se mueve. Y vaya que se movió esta vez, ¿eh? Los sismos de la noche del 10 de mayo y mañana del 11 fueron casi imperceptibles para gran parte de la Ciudad de México, pero en la alcaldía Magdalena Contreras y zonas aledañas se sintió un jalón con mucha intensidad. Durante el sismo, la mayoría de las familias abandonó sus hogares de manera ordenada. Después del sismo principal de magnitud 3 y hasta las 11 de la mañana de este jueves, se registraron 13 eventos con magnitud entre 1 y 2.3 en la misma alcaldía. Sobre la sismicidad en la Cuenca de México, el Servicio Meteorológico Nacional emitió un reporte donde aclara que está ubicada sobre uno de los más importantes rasgos fisiográficos del país, es decir, en la faja volcánica transmexicana, que abarca desde el Golfo de México hasta el Océano Pacífico. Lo cierto es que todos los días la Tierra se encuentra en constante movimiento. Se trata de los microsismos. Se le llama comúnmente a un sismo que tiene magnitud menor a 2.5. O sea, estamos hablando de magnitudes del orden de 1, 1,5. Generalmente tienen su efecto en regiones donde hay poca sismicidad. Los microsismos son pequeñas rupturas que liberan energía al interior de la Tierra, muy cerca de la superficie. Puede haber cientos, si no es que miles de microsismos. Simplemente no son perceptibles al ser humano. A lo largo de los años se han documentado cientos de microsismos en la Ciudad de México. En el 2019 ocurrió una serie de un enjambre en la región de Mixcoac, Observatorio, que sintieron muy fuerte en aquella región, ¿verdad? En lo que va de este año hemos tenido algunos sismos prácticamente en Álvaro Obregón, en la alcaldía, pero también se han dado otros en Tláhuac, en Tlalpan, en toda la Ciudad de México. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, adelantó que este viernes tendrá una reunión con especialistas en sismología para informar a la ciudadanía los movimientos recientes en la capital del país. Para ADN 40, Fuerza Informativa Azteca. Bueno, mientras la jefa de gobierno se reúne y le explica con los especialistas, el día de mañana vamos a tratar de explicarle, después de haber platicado con los especialistas, qué es lo que está ocurriendo con los microsismos. Como decían la gente del Servicio Sismológico Nacional, hay muchos microsismos en la Ciudad de México en forma cotidiana. Uno de los temas que se ha debatido es por qué no suena la alerta sísmica. Lo que pasa es que la alerta sísmica es un mecanismo magnífico, tenemos uno de los más, hay que decirlo, de los más avanzados del mundo, que suena por reverberancia, por resonancia de sismos más lejanos. Si no me equivoco, son creo que 5 kilómetros por segundo que se va acelerando la alerta sísmica para sonar. Por eso a veces tenemos 30 segundos antes de que llegue el sismo a la ciudad, de que suena la alerta sísmica. En los más lejanos está determinada por la densidad, si tienen menos de 4.5. Hubo el día de ayer varios sismos en Veracruz, en Chiapas, en Michoacán, de 4.5, y usted evidentemente no los sintió y tampoco hubo alerta sísmica. Los que se producen en la Ciudad de México es imposible que suenen la alerta sísmica porque literalmente son inmediatos, no hay tiempo de que suene ninguna alerta sísmica. Ha habido más de 360 microsismos detectables en los últimos años en la ciudad. Hay dos causas. Por una parte, esto que se decía, las fallas sísmicas sobre las que está asentada la ciudad y toda esta región del país, pero también dicen los especialistas, porque eso se acentúa por la sobreexplotación de los acuíferos. Tenemos cada vez menos agua. También dicen que es muy difícil, no se han registrado sismos mayores a 4 grados en la propia ciudad, con epicentro en la Ciudad de México. ¿Por qué? Porque son de poca profundidad. Los que tuvimos el día de ayer y el día de hoy han tenido solamente 1 kilómetro de profundidad. Eso provoca que tengamos, que sea como un cimbronazo, que es lo que se siente, pero que tengan poca duración, poca intensidad. ¿Por qué? Porque tienen poca profundidad. Es algo que viene ocurriendo
desde siempre, estamos en una zona sísmica, pero no es algo tomando las medidas preventivas básicas para que usted se preocupe de más. Hay que tener control sobre las viviendas, control sobre las instalaciones, control sobre todo sobre el gas para que no haya ningún problema, pero en ninguno de estos sismos de los últimos días ha habido ningún problema destacado. Si no suena la alarma sísmica en estos microsismos, insistimos, es porque no hay tiempo literalmente para que lo haga, pero tampoco van a tener la magnitud necesaria como para generar un problema grave en la ciudad, por lo menos mientras se mantengan, como así ha sido, por debajo de los 4 grados. Bueno, esta semana se han calentado notablemente las ansias sucesorias en Morena con la convicción de que se han adelantado también los tiempos de la misma. El canciller Marcelo Ebrard ha pedido reglas claras y que los aspirantes renuncien a su cargo. Cuando no hay reglas, hay ausencia de reglas. Entonces la ley de la selva. Y se le viene planteando reglas elementales. Se le viene planteando desde hace medio año. No han sido siquiera para convocar una reunión. No, ni una reunión han tenido. El presidente de Morena, Mario Delgado, le contestó a Ebrard que no son aún los tiempos, y el secretario de Gobernación y la jefa de gobierno de la ciudad, Adán Augusto López y Claudia Sheinbaum, aseguraron, eso lo pidió el canciller Marcelo Ebrard, de que todos renunciaran a sus cargos para irse a estas precampañas. Aseguraron que no piensan renunciar. La semana pasada yo hice un llamado a las corcholatas a que nos concentráramos primero en el 23, porque hay muchos que ya tienen prisa sobre el 24. Por el momento no tenemos pensado renunciar, todavía tenemos muchas cosas que cumplir en la ciudad y eso en todo caso pues se verá después si es que salimos arriba en las encuestas. Acelerar ya las Hay que respetar los tiempos, ¿no? Pero hay quien dice que se tiene que ya definir. Yo respeto todo. ¿Y qué le diría a los que dicen que se deben de definir ya las fechas? ¿Qué le diría a los que les dicen que ya se deben de definir las fechas? Paciencia y prudencia. Pero Ebrard replicó que si no hay reglas tampoco puede haber tiempos y aceleró su campaña. Se incorporó a ella ya quien renunció a la subsecretaría en la Cancillería, Marta Delgado, y esta semana también renunció para participar en la campaña de Marcelo Ebrard, Bernardo Aguilar, director general para Europa de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Vea. Este miércoles presentó su renuncia el director general para Europa de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Bernardo Aguilar. En una carta, agradeció la confianza para ocupar el cargo desde el 1 de enero de 2019, periodo en el que sostuvo que se le dio continuidad a las relaciones de México con países y organizaciones del viejo continente. Esta es la segunda renuncia de alto nivel en la Cancillería. El pasado 2 de mayo, Marta Delgado presentó su renuncia como subsecretaria de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores. A través de un comunicado, agradeció la confianza a Marcelo Ebrard y señaló que decidió separarse del cargo con la finalidad de dar inicio a proyectos personales y políticos. Por su parte, en su cuenta de Twitter, el canciller publicó: "Mi profundo agradecimiento por tu trabajo impecable y eficaz y que garantizó vacunas para México de 2020 a 2021. Después, explicó la razón de esta renuncia. Hoy ya está el full por el 100% dedicada a esa tarea que es su convicción y pues seguramente los compañeras y compañeros la seguirán en los próximos días. Bueno, y mientras tanto el presidente López Obrador también habló del tema. Hay que esperar. Es muy importante el manejo de los tiempos en política. Hay 2 elecciones en puerta. Y el otro precandidato, Ricardo Monreal, dio un giro de 180 grados en su discurso desde que trascendió que le podrían dar la candidatura a la Ciudad de México. Solo hay una autoridad que se llama Suprema Corte de Justicia de la Nación y que revisa nuestros actos como un control constitucional.
Debemos acudir a la reforma constitucional o a las reformas legales, que sí podemos lograr acotar ese enorme poder que le hemos depositado y que en acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales pudiéramos revisar con toda seriedad. Bueno, así es la política. Se pasó en diciembre de decir, hablar con todo respeto de la Corte y decir que los temas del Plan B no eran constitucionales, para decirlo gráficamente, a decir ahora de que se puede hablar hasta de juicio político para los integrantes de la Corte. La verdad, la Corte hizo lo que tenía que hacer, pero se cruza lo que tenía que hacer con los tiempos sucesorios y a algunos simplemente les molesta. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Antes lo invitamos, como siempre, a que se una a nuestras redes sociales. Está el símbolo QR, lo lleva directo al contenido de Todo Personal, los reportajes especiales, las entrevistas, todo lo que le hemos tenido para usted y, bueno, muchas sorpresas más, así que ahí lo puede ver. Descanse, sueñe bonito y, por supuesto, nos vemos mañana aquí en Todo Personal, 11 de la noche, una cita muy puntual. Bonita noche, Jorge. Bonita noche, Viviana, y recuerde, en el poder y en la política todo, pero absolutamente todo es personal. Gracias.